el problema que más se repite es la falta de estrategia, no saber para dónde ir, sino que tratar de resolver. Te dice, es que tengo problemas de venta, sí, pero nunca es un problema de venta, po. Es un problema que no se entiende la propuesta de valor, el modelo de negocio está mal armado, Tadashi Takaoka, el nuevo invitado de Expreso Startup. Hola Tadashi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Ignacio, y tú, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, todo bien. Gracias a ti por estar aquí. Oye, estaba viendo todos tus distintos perfiles en redes sociales, en todas las plataformas, y obviamente tienes, bueno, un montón de experiencia en todo lo que es innovación, emprendimiento, etcétera, y te defines como varias cositas: consultor, gerente general, emprendedor, bueno, profe universitario. Quería preguntarte, dada toda esta experiencia, ¿en qué es lo que te estás centrando más ahora? ¿Cómo te defines tú ahora? Sí. Hoy día yo te diría que el rol más fuerte que estoy haciendo es de director de empresa, sobre todo esta mirada de eh, cómo tratar de que las empresas miren hacia el futuro y cuál es el siguiente salto que nos tenemos que pegar como organización en lo que sea que haya. Si bien hay discusiones acerca del futuro, a dónde puede venir, algunas inversiones particulares, el relato de hacia dónde van las innovaciones, me parece que todavía es pobre dentro de las organizaciones. Y ese es un poquito el trabajo que estoy haciendo. Obviamente cuando soy director lo hago más fuerte, pero también como asesor de empresas me he tratado de meter más en estrategia. Esa combinación entre estrategia e innovación hoy día me llama mucho la atención. Bacán. Vamos a volver igual a esa asesoría porque algo vi, pero primero te quería contar que para mí fue una especie de ciclo el invitarte, porque cuando te hablé, bueno, te hablé por LinkedIn, y tenía un mensaje de hace 7 años que te había enviado cuando estaba en Corfo, porque, bueno, hace 7 años todavía estaba en la universidad, y creo que te conocí, pues fuiste a una charla de un curso de Pedro Pineda, ¿puede ser? ¿Ya? Que está Sí, dando en pues. clase. Debe ser la Chile. Y sí, sí, en la Chile. Y nada, como que te hablé para tratar. Ahí estaba recién como viendo qué quería hacer, pero sabía que quería meterme un poquito en el mundo de la innovación. Eh, Así que nada, te había hablado como para ver si podía hacer una práctica, algo en Corfo. Y bueno, no pasó nada, pero nada, fue como bonito ver ese mensaje, porque bueno, hoy en día me dedico 100% al emprendimiento, y estoy haciendo varias cositas. Entonces nada, fue como una anécdota que probablemente no te importa, pero nada, te quería No, pero contar eso. bonito, entretenido. De hecho, hace 7 años tenía 34. Era mi segundo año como gerente de emprendimiento en la Corfo. A ver, sí, pues, claro. Que Claro. hey. Pero te contesté o no? Sí, no, sí, sí me habíais contestado. Te mandé el correo, pero al final no pasó nada. Pero obviamente cosas Pasa que nada, pasan. sí. Al final, bueno, yo siempre soy como súper de la idea de que hay que probar cosas, y obviamente si no sale no pasa nada. Y es mucho también la mentalidad del emprendedor, pues. Como que estar abierto al fracaso, estar abierto a que te digan que no. O en este caso, bueno, no es que me dijiste que no, pero al final, bueno, no pasó nada nomás. Pero Así ya que, mandar el mail encuentro que es o sea, mandar el mensaje ya encuentro que es un tipo de acción relevante. claro. Oye, bueno, esto para introducir de lo que quería hablar, que era Supermarket. Eh, Porque encuentro, bueno, primero encuentro bacán que en tus redes sociales o en la página que tienes, en el sitio web, bueno, siempre lo nombras, po, ¿cachai? Y es no sé si lo considera o no un fracaso, Sí, pero un fracaso. pero encuentro que es súper importante como hablar de ese tipo de cosas, porque es súper tabú en general, po, ¿o no? Sin duda. Mira, Supermarket fue un emprendimiento que hicimos, yo tenía 27 años con el Pedro Pineda y Jan Droguet, dos amigos que nos lanzamos a emprender. Pedro llegó con esta idea súper interesante de un sitio de citas donde las mujeres invitaban a los hombres a conversar, daban un poco vuelta a la tortilla. Y claro, era súper choro, pero no logramos entender bien la lógica de las startups o de cómo crecer en Latinoamérica. Tratamos de hacer esta lógica de usarlo gratis, vender algunos créditos para hacer ciertas cosas, pero en realidad la gracia era acumular, acumular, acumular gente. Tuvimos como 25.000 usuarios en menos de un año, lo cual era un número súper interesante, pero claro, cuando era gratis no hacía tanto sentido y esta cuestión quedó como media estancada al momento de querer levantar inversión. Entonces me gusta
contarlo como un fracaso, primero porque es un problema justamente de estrategia, elegimos mal la estrategia de escalamiento. Y lo segundo es que es culpa nuestra, porque no hay a quién echarle la culpa o una condición macroeconómica, Ya. 100% nuestra culpa. Y obviamente todos aprendimos, todos hoy día estamos bueno, Pedro después hizo Fintual, le fue bacán, yo he seguido mi camino más desde las corporaciones y con pymes. Entonces, sin duda esa experiencia para mí fue clave, para después ser gerente de una aceleradora de Magical y después ser subgerente y después gerente de emprendimiento en la Corfo, que yo considero que es el puesto más importante que podéis tomar como en emprendimiento Mm, tipo innovación, digamos, en el mundo público. Entonces, justamente esos fracasos uno nunca sabe a dónde lo llevan. Y en mi caso me llevó a aprender mucho de lo que es el esfuerzo de hacer una startup. Soy mucho más compasivo y entiendo mucho más la lógica de emprender. mm. Oye, y al final es prácticamente Bumble, po, ¿no? Porque Bumble salió como, creo que después de lo que ustedes probaron, Sí, o pero se claro, inspiraron ahí claro, con... un ecosistema, Bumble tenía hartas más posibilidades por varias razones. Pues la primera es que era una mujer, y tres hombres barbones haciendo Claro. un sitio de mujeres no hace tanto sentido. Segundo, ya venía de Tinder, tenía el conocimiento ya de cómo funcionaba la lógica detrás de los sitios de citas, de las apps de citas. Y Mm, tercero, obviamente el tamaño de mercado de Estados Unidos con sus 300 millones de habitantes no tiene ningún tipo de comparación con Chile y sus 18, digamos, o en ese tiempo han sido claro. 16. Entonces, pero sin duda, yo siempre recomiendo emprender al menos una vez en la vida, en lo que sea. Mm, Creo que ayuda mucho a entender lo que es, sobre todo, vender sin un backup, sin ningún tipo de respaldo de una marca, de un producto ya ultra probado. Creo que esa es una habilidad que uno tiene que desarrollar. bacán. Oye, ¿y probaste algo después? ¿Algún, al menos, bueno, sé que estuviste en todas las organizaciones que nombraste, pero algún, no sé, side hustle, alguna cosa? ¿O ya como que hasta ahora, porque bueno, sé que ahora tienes el tema de asesoría, que al final igual es un emprendimiento, Claro. pero entre medio, ¿seguiste probando Mira, o lo que no? pasa es que hoy día he dividido mi vida como en dos, tres partes. Yo diría, ¿por qué digo tres? Ya lo voy a explicar. Pero la primera parte es más corporativo, es esto de tratar de meterme con gerentes generales, a discutir, a hablar como director de empresa, a tratar de meter esta como idea en la cabeza a las personas de que el futuro es importante, el relato es importante. Y me gusta porque está causando fricción. Hay gente que me dice, oye, sí, tenés razón, y hay gente que me dice, no, nosotros lo hacemos y todo el tema. Más allá de si tienes razón o no, el punto es cuestionarse, como cuál es el siguiente salto. Yo creo que Chile está en un momento súper complejo, que es que hemos hecho las cosas bien, encuentro, sobre todo a nivel empresarial. No tendremos un Google o una cosa, pero eso tiene que ver más bien con el tamaño. Pero justamente cuando las cosas se hacen bien es cuando se ponen difíciles las discusiones, porque si se hacen mal es más o menos obvio lo que hay que hacer, pues, ¿cachai? Claro. Pero cuando se hacen bien es más difícil recomendar ciertas cosas, pues. Entonces, Claro, eh, te dicen si me está yendo bien, ¿para qué te voy a hacer caso? Pero... exacto, y no veo mm, tan claramente el desafío, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una mm, capa, con más consultoría y todo el tema, y directores de empresas. Pero hay otra capa que yo siempre quise entrar en el mundo pyme porque cuando hablamos de startups es una lógica súper específica el tema de hacer una startup, de escalar, levantar capital. Es una lógica súper distinta a las pymes. No es que una sea mejor que la otra, tienen distintos focos nomás. mm, Y la lógica de pyme para mí es interesante y me gustan los negocios, sobre todo los que son, como dicen los gringos, de brick and mortar, como de ladrillo y mortero, porque es como tratar de hacer algo que funcione en la práctica, que aporte a la sociedad y que tenga innovación. Y todos los mensajes de innovación son para startups. De hecho, yo creo que las pymes se sienten poco mm, llamadas a la innovación y eso trata de cambiar. ¿Por qué dije que hay una tercera capa? Porque últimamente de forma media natural, no por estrategia, de forma media como casi sin pensarlo, medio moviéndose el tema de eh, ayudar a las personas con su marca personal. No es algo en que me quiera especializar para nada, pero sí se ocupan las mismas herramientas de innovación en términos de, sobre todo, el modelo de negocios personal. Y mm, eso me está pasando por algunos traumas que tuve cuando era más chico, de que gente que yo me ayudó mucho en mi camino, que estaba en sus 30 y después cumplió 40 y tanto y lo echaron de grandes empresas después de que eran gerentes de primera línea. Pucha, volvieron a pedirme ayuda. Obviamente yo los quería ayudar y tuve muy mal retorno de esa ayuda en el sentido de que no pude ayudarlos a reinsertarse en una posición similar a la que tenían antes. No pude mm, echar mano a mis contactos para hacerlo porque es muy difícil reinsertar a alguien
si es que no se vino preparando con tiempo y solo se enfrenta a entrevistas de trabajo como el mecanismo de volver a insertarse en el mundo laboral en gerencias de primera línea. Entonces, hoy día me he visto mucho con lanzar servicios del estilo lanza tu servicio en un día o tus 8 primeros posts de LinkedIn. Servicios súper Mm. chiquititos que si bien trato de que sean sostenibles, que me dejen plata y que justifique el esfuerzo, en realidad nunca van a estar ni cerca, yo creo, de las otras cosas que hago en montos de ingresos, pero sí me siento que tiene un rol social casi de tratar de educar a la gente a que se proteja frente a estos cambios corporativos donde la gente a los 45 años ya está en peligro de que lo echen. ¿Cachai? Mm. Entonces, ese tipo de cosas, por eso te digo que 3 líneas, en realidad son dos, que es como consultoría pyme y consultoría, trabajo con pyme y trabajo con grandes empresas, pero esta tercera capa se ha ido dando de forma natural y algo que hoy día me toca, me gusta hablar, me gusta como tratar de convencer a la gente que se preocupe de eso. Bueno, hablemos un poquito más de eso, porque justamente también te lo tenía pensado preguntar. Eh, bueno, vi que te ha ido súper bien en términos de alcance, etcétera, en el LinkedIn, incluso en Instagram, que quizás puede no ser tanto tu fuerte, pero nada, te quería preguntar un poquito eh, cómo partiste de ese camino y también si tienes algunos tips para ir mejorando, sobre todo LinkedIn, porque creo que es más difícil generar alcance, es más difícil tratar de crecer. Quizás en Instagram te puede hacer viral, no sé, un poquito más fácil o puedes, no sé, pero LinkedIn quizás es un poco más complicado. Y todo esto te lo preguntaba también porque yo justamente el año pasado me di un poquito cuenta de eso también. Incluso para gente que emprende, la marca personal es súper importante. Eh, bueno, lo que tú decías, el caso que tú decías, que son para gente del mundo más corporativo, pero también para el mundo más de emprendimiento. Entonces me puse el propósito de trabajar un poquito mi marca personal y ahí también este podcast, este espacio. Pero nada, eso te quería preguntar igual. Claro. Mira, a ver, el tema de por qué partí como desde la pena, de cuando salí de Corfo, me echaron un miércoles, el viernes, me quedé hasta el viernes y terminé y me fui. En realidad, pucha, el mensaje fue, ¿sabes qué? Dos cosas. Uno es, caleta de gente me preguntaba sobre innovación, me pedía consejos cuando no ganaba los fondos de Corfo, todo el tema, que era la gran mayoría, pues postulaban 8.000, ganaban 800. Mm. Entonces, tú decías, oye, pucha, ¿cómo ayudar a estas personas que los espacios donde tenéis para aprender de innovación son súper elitistas, pues, en el sentido de que o te pagáis el curso en la universidad que costaba el más barato 1,5 millones, 2 millones de pesos, o los mejores libros todavía estaban en inglés, ¿cachai? Entonces dejaban afuera el 90% de la población, si no es que más. Y en esa lógica dije, voy a tratar de traducir esto, y siempre me habían dicho que explicaban fácil lo complejo, como que tenía habilidades comunicacionales, así que decidí como hacer este canal en Instagram primero. Lo otro fue que fue un poco resguardar mi marca porque a mí me llamaba mucho la atención que la gente, sobre todo en puestos políticos, cuando me refiero a puestos de gobierno, salía de, no sé, un ministro sale de su puesto, un gerente de Corfo salía de su puesto, y el gallo como que desaparecía, no importaba qué tan importante había sido su gestión, como que después desaparecen. Y Mm. eso a mí me parecía mal, como decía, ¿por qué uno desaparece si es que tiene cosas que compartir, cosas que enseñar, cosas que mostrar? ¿Por qué me tengo que desaparecer? Y esa fue un poquito la lógica detrás de armar el canal primero en Instagram. Lo de LinkedIn fue rebote de Instagram, la verdad, porque partí tratando de ayudar a pymes. Pero me pasó que con el tiempo caché que me salían más negocios por LinkedIn y empecé a replicar desde Instagram a LinkedIn. Y una cuestión que fui pivoteando, 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 iterando, iterando, cambiando el producto como escribía. Y al final llegué a que, para ser franco, a mí me parece más fácil LinkedIn que Instagram, porque Ya. Instagram es muy visual, muy como del diseño estético, y yo no tengo esa habilidad. Y me he dado cuenta que no es parte de mi propuesta, por ende invierto cero en eso, más que usar Canva, digamos. Y, pero en LinkedIn bastaba un texto plano donde uno hablara desde el corazón, no necesariamente desde la emocionalidad completa, sino que más bien de historias personales de cómo interpretaba la metodología y lo que había pasado en la práctica. Y eso la gente lo aprecia harto. Como que la gente aprecia harto la lógica detrás de eh, el transmitir honestamente y ser transparente en una plataforma que está hecha igual que el Instagram, está hecha para tratar de mostrar lo mejor de uno, po. Y mostrar lo más duro, a la gente le ha gustado harto. Entonces,
todo ese trabajo ha sido bien. O sea, el tip más principal que les puedo dar es, hablen de la honestidad, traten de no maquillar las cuestiones, de mostrar como agrandar cuestiones que no son. Eso yo encuentro que al final afecta a la marca personal. Sobre todo gente que te conoce y te dice, esta cuestión que está contando como la gran cosa, una tontera. Eh, y claro, eso se va permeando. El cerebro humano es más, y los seres humanos somos eh, más hábiles de lo que uno cree para detectar tonteras, ¿cachai? Y eso creo que es súper importante en el mundo de LinkedIn. LinkedIn, mientras más honesto y transparente eres, más te diferencias del resto. Aparte que en LinkedIn solo el 1% de las personas, ¿cómo se llama? Genera contenido una vez a la semana, al menos de los que están inscritos. Entonces todavía yo digo que LinkedIn es llegar y llevar. Pues ya escribiendo una vez a la semana, ya te diferencias del resto. Yo escribo 3 veces a la semana. Entonces, todo ese tipo de cosas son relevantes al momento de enfrentar estos desafíos. A gran diferencia de Instagram, en realidad, que debe ser un gran porcentaje de personas Sí, pues, o que sea, publican. Mm. inevitablemente si eres guapo o guapo te siguen más, inevitable. En Sí, LinkedIn claro. pero cristeo, ¿cachai? En Claro. LinkedIn la imagen vende, o sea, perdón, en Instagram la imagen vende y está bien, ¿no? Una queja, sí, yo entiendo también que cómo Sí, po. funciona la cuestión, uno sabe dónde se Así es mete. el mundo, claro. Bueno. Uy, la otra vez estaba, bueno, vi un post justamente en LinkedIn de, no me acuerdo quién fue, pero que hablaba que hay un montón de personas que tienen como ghostwriters y que se nota mucho, y que se nota mucho también cuando la gente ocupa inteligencia artificial. No sé, yo no he notado si hay ghostwriter o no, porque tendría que conocer a la persona como para cachar, oye, Mm, esta persona no habla o no escribe así o no. Se nota. La IA se nota más porque la forma en que empaqueta, la velocidad, el texto. No sé qué señales da que tú como que mm, captáis el bullshit, ¿cachai? En el caso del ghostwriter puede ser, pero yo encuentro que no hay que olvidarse que el camino es la meta también. O sea, el hecho de aprender a escribir y tú procesar ideas y masticarlas. Por ejemplo, a mí me encanta hacer reflexiones a partir de libros, como que leer un libro y comentarlo. Pero es un ejercicio tanto para la persona que me lee como para mí, po. Es decir, qué tanto entendí, qué tanto lo explico, o esta parte la estoy explicando y no la entendí bien. Y sí uso IA, pero no para escribir, sino que le digo, oye, estaba este tema dentro del libro, explícame en detalle cómo funciona esta cuestión. Ah, mira, esta parte no la había entendido, sí, qué raro. no, Entonces, ese tipo de ejercicio, al final no sé, pues cuando tú así, es como trabajar para ganar plata, nunca sale bien, ¿cachai? Tienes que trabajar para hacer algo bacán y por coincidencia, en realidad por causalidad, te va a llegar plata. Entonces pasa lo claro. mismo en la cuestión. Escribe porque queréis comentarle algo valioso al mundo, no porque tenéis que cumplir con la cuestión. Mm. Y eso la gente lo nota. O sea, como yo siento que la gente nota mucho esta transparencia y este incentivo intrínseco que tengo de escribir, de transmitir. No por tratar de ser más bacano, no. De hecho, yo te diría que renuncié un poco a esa presión de poner un gancho súper atractivo para que la gente me siga, de tratar de engañar al algoritmo, cuestiones que está bien, yo no juzgo al que lo haga, pero siento que no hay una correlación directa entre hacer ese tipo de cosas y para el tipo de proyectos que te llaman, o qué tan grande es la mesa o qué tan alta, digamos, en el tipo de conversaciones son las que te llaman, o incluso cuánta plata ganáis, ¿cachai? Entonces, Mm. em, ese tipo de cosas creo que son importantes de entender al momento de enfrentar las redes sociales. A pesar de que todo es medio plástico y fake y todo el tema, todavía la gente aprecia mucho la transparencia y la realidad. Y lo último respecto a contenido, bueno, algo dijiste del tema de los libros, pero ¿cómo buscas quizás inspiración para escribir 3 veces a la semana, que igual es harto? Buena pregunta. ¿Sabes qué? Pasa algo que es esta percepción selectiva. Obviamente cuando partí tenía mucho material acumulado, venía mucho tiempo pensando ya cuestiones y solo siguiendo la metodología de innovación tenía un montón para escribir, pero ya después de 4 años casi, tenés que ir reciclando contenido de acuerdo a tus vivencias. Entonces, algo que me pasa mucho es esta percepción selectiva. Percepción selectiva es cuando tú estás atento a algo porque, no sé, te compraste un auto y después veis el mismo auto en todas partes, no es que haya más autos, solamente le prestáis Mm, más atención. Y, y la cosa es que en mi caso, el hecho de estar constantemente haciendo discusiones, hablando sobre innovación, incluso en la misma consultoría, pasan cosas que tenéis que enfrentar con cierta dificultad. Y si yo que estoy hiper pulido en el tema enfrento con dificultad, no me imagino lo que viene para atrás. Entonces agarro eso y lo escribo. Y una técnica chica que uso, pero que me funciona súper bien es, yo estoy conversando contigo.
hay una cuestión que dije, oye, esta cuestión puede ser un titular de una nota, agarro el bloc de notas en mi celular y anoto el título para no olvidarme. Entonces así Mm. voy como masticando cosas, a veces se me ocurren en la mañana, a veces estoy en una conversación, a veces antes de acostarme, pero tengo un listado de cosas que... Entonces constantemente me voy alimentando el tema. Ya si me desespero y no encuentro nada, que eso me ha pasado muy pocas veces, porque siempre estoy masticando cuestiones, pero ya le digo, oye, GPT, tírate algunos temas según lo que me conocí, pero debe ser, lo habré hecho 3 veces. Incluso una vez escribí Mm. sobre que no tenía inspiración para escribir, y tuvo una así de... Pero lo usé una vez Bueno, como respuesta nomás, eso. claro, no lo podía usar muchas más veces al final, pero Claro, sí. no puedo decir 2 veces el mismo tema, así que, Claro. pero bien, sabes que ha funcionado bien, la gente lo acepta. Y no sé si tengo tanto retorno en el sentido del número de likes o no, sobre todo en Instagram, como que estoy bien estático. Pero de nuevo, renuncié a eso porque no hay ninguna relación entre el número de likes y cómo te llaman o cómo te contratan. Hay mucha gente que me ha confesado que me lee y no gente que está en posiciones de poder y que me contrata. Y nunca he visto un likes de ellos Mm. en la cuestión, pues y no importa, no es el foco. Bueno, sí, sí. Oye, y bueno, hablando de la consultoría, la asesoría, vi en tadashitakaoka.com, te quedó buena también el sitio. Aunque bueno, se nota que es súper simple, porque tampoco que le pusiste Sí, son muy ultra... duros. Me Sí, gusta sí, hacer cosas feas pero funcionales, es mi lema. claro. Oye, y ahí, ¿qué es lo que, o cuál es el tipo de empresa que te llega más y también como cuál es el error que más común ves en esas empresas? Mira, antes me llegaban más pymes pidiendo servicios de modelos de negocio, revisión de modelos de negocio y mentoría. Yo diría que esa fue la primera etapa. He pasado como por 3 etapas, yo diría. Eh, la primera etapa fue mucha pyme y mentoría para pymes o startups. Y yo te diría que el problema que más se repite es la falta de estrategia, no saber para dónde ir, sino que tratar de resolver. Te dice, es que tengo problemas de venta, sí, pero nunca es un problema de venta, po. Es un problema que no se entiende la propuesta de valor, el modelo de negocio está mal armado, entendiste mal el segmento, y eso recala en que no tenéis venta. Esa es como la capa inicial, falta de metodología, muy así como em, mucho por pasión y empuje nomás, y así no se logran las cosas, ¿cachai? Es una condición necesaria, pero no suficiente. Después, una segunda etapa me empezaron a aparecer más, yo te diría que, bueno, aparecieron los directorios, charlas, digamos, y algunas empresas que me empezaron a contratar como asesor más fuertemente, pero las empresas grandes solo me tocaban para temas de charlas, para ser franco. Ya. Hasta el año pasado di 24 charlas pagadas, fue un récord total. Eh, y yo te diría que este año ya la cuestión cómo se destapó en la consultoría con grandes empresas. Las grandes compañías me empezaron a llamar, hice con Expande Fundación Chile, o con BCI Seguro, con Janssen, entre otras, que fueron experiencias súper interesantes para meterme más en la estrategia de grandes compañías, ¿cachai? Que tienen que... Y ahí el gran desafío, de nuevo, yo creo que está en sacar cosas. Lo más difícil es dejar de hacer cosas y concentrarse en lo relevante, sobre todo en innovación. Y lo otro es la conexión con la estrategia, sobre todo la visión de futuro, para dónde vamos. Como que generalmente las discusiones son del estilo, hagamos mejor las cosas y hagamos más cosas. Y eso no puede ser una estrategia. ¿Sí? En realidad la Mm. estrategia tiene que ver más bien con eh, para dónde queremos que va el mundo y cómo lo dibujamos y cómo empujamos en esa dirección. O sea, al final igual se da quizás algo parecido, pero en distinta escala, ¿o no? Como las Sí, pymes yo diría y... que el bajo conocimiento de estrategia en algunos niveles se repite tanto en pymes como en grandes empresas, pero lo mismo que te decía, sobre todo en las grandes empresas. Las grandes empresas en Chile funcionan bastante bien. Uno puede hacer críticas de todo lo que quiera, hay miles de cosas que mejorar sin duda, pero mirándolo, digamos, desde un punto de vista global, funcionan bastante bien, son súper profesionales, el chileno es bien profesional, Mm. sobre todo en niveles ejecutivos. Entonces, claro, estos ya son detalles que requieren un nivel de expertise mayor sobre la estrategia, sobre el futuro, sobre innovación. Eso sí, y eso lo han reconocido ampliamente, los directores, por ejemplo, tienen poco entrenamiento en innovación, tienen poco entrenamiento en usar Mm. herramientas de innovación. Por ende, los problemas que tienen incertidumbre en el modelo de negocio los siguen tratando como problemas tradicionales del management. Y ahí es donde se queman, pues ahí es donde falla. Mm. Bueno, algo que yo he visto también harto desde la industria de la que trabajo yo, que es la aseguradora, es que también con empresas grandes tienen súper poca agilidad. Y no sé si te referías a eso también con el sacar cosas, pero termina siendo, si bien es cierto, funcionan súper bien, pero son súper poco ágiles y les cuesta mucho como
lanzar cosas rápido, les cuesta mucho probar cosas, porque hay Sí. harta burocracia también y harto proceso que son largos. Lo- sí, lo que pasa es que igual hay que tener ojo porque una empresa se sustenta sobre esa burocracia. La burocracia, si bien una palabra súper mal como con mala fama, la burocracia tiene Mm, una razón de ser, que es revisar que hayan estándares de servicio lo suficientemente buenos para mantener la marca en el nivel que se requiere. Por ende, la burocracia o los procesos no son malos de por sí. Sí claro. pasa que de repente, y no hay que confundir porque son dos cajas separadas. Una caja es la ejecución o la explotación, como se le llaman los libros, y otra caja es la exploración. Entonces, claro, tenéis que ser más ágil en la exploración y tenéis que ser más burocrático en la explotación, pero tenéis que separar Mm, esas cajas. El problema es que te piden hacer ambas simultáneamente, y eso causa problemas porque no cacháis bien cómo hacerlo. El mismo gallo que está haciendo procesos le piden que innove, y eso a veces trae ciertas fricciones que son difíciles, porque entiendo que no queréis contratar más recursos, queréis mantenerte lo más enjuto posible en el uso de recursos, pero ahí mi opinión es que de forma media contraintuitiva, no hacer la inversión de traer más talento humano provoca que la cuestión se vuelva más enquilosada, como que funciona más mm. lento, no agarra el vuelo que tiene que agarrar, por ende no se agarra la fe que se tiene que agarrar en el tema porque no se ven resultados en el tiempo indicado y al final todo se cae. Entonces, creo que es súper importante entender que esta inversión es en pos de la agilidad, como dices tú, y si no tienes la capacidad de invertir, bueno, hay que sacar cosas. Claro. Oye, y bueno, para ir cerrando, ya estamos cumpliendo las 30 minutitos, pero vi un post tuyo, creo que la semana pasada, Ujú. hablando de la propuesta de valor de ¿Personal? los... No, de los estudios de posgrado. Yo también hago Ah, de clases posgrado, tienes razón, sí. o sea, hago clases en la Universidad de Chile, en el Magíster de Emprendimiento e Innovación. Bacán. Innovación y Emprendimiento. Y nada, me interesa mucho el tema, entonces te quería también preguntar, bueno, en el post hablabas de que una de las propuestas de valor, y si es que no la más importante, de este tipo de cursos, de cierto, del posgrado, es el networking. Sí, Y en realidad yo diría que en la universidad en general, yo muchos de los amigos que tengo, la gran mayoría son de la universidad de pregrado. sí, tema. También estudié un posgrado y también lo que más me quedó, sí o sí, fue la gente. Eh, y bueno, justamente en este curso que hago yo también es mixto. Y también, bueno, creo que también la experiencia de aprendizaje es Te refieres a híbrido, presencial híbrido, y sí, sí, híbrido. y online. Y la experiencia de aprendizaje también, quieran uno o no, es un poquito peor que 100% presencial. Pero al final también hay otras cosas que son mejores, ¿cierto? Que lo haga, que sean híbridos. La cosa es que, bueno, te quería preguntar, ¿qué harías tú para poder mejorar ese modelo? Porque Sí, hablabas que quizás hay un tercer modelo, no sé. sí. O sea, mira, opción uno es, tienes que distribuirte a través de Chile y a nivel internacional para hacer cosas más locales, lo cual es muy caro, pero hay Mm, que ver si vale la pena. Y opción dos, cosas que comentaban que yo le he encontrado razón a la gente que comentó el post, que es, hay que forzar instancias de reflexión, de contacto, de espacio de networking. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo trabajé en Social App por temas de costos y también porque no lo necesitaba, era 100% online. Y había gente de todo Chile trabajando acá, incluso gente que trabajaba desde el extranjero. Pero los lunes teníamos algo que se llama, que cuando yo llegué ya existía, que se llamaba Social Hours. Que los lunes de 12 a 1 nos juntábamos todos a hablar de cualquier cosa menos de la empresa. O sea, igual pasábamos avisos parroquiales de la empresa al final, pero hablábamos de cómo había sido nuestro fin de semana. Entonces, oye, el fin de semana fue un carrete, no sé qué cosa, y contaban, algunos contaban que llegabas con calle y todo el tema, y hacía el mundo más humano. O sea, mm, estábamos los jefes, yo era gerente general, estábamos todos, y nada, me reía de que el fin de semana me hubiera carreteado porque Filo cumplía con su pega y su tiempo libre. Entonces, eso hacía que tuviéramos una humanidad muy, muy cercana en torno a las relaciones que intercambiamos. No era un momento para lucirse, era un momento para transmitir quién eras. mm, Y lo mismo podría pasar, obviamente no necesariamente en el MBA o en cualquier tipo de máster, uno va a estar hablando ahí de que estuvo carreteando, no, pero son cosas que uno encuentra y se siente más afín a ciertas personas. Pues a mí me gusta la gente que claro, carretea porque encuentro que es más social. No quiero decir que la gente que no carretea no me guste, pero uno tiene afinidades que son imposibles de cachar si es que uno no las conversa.
nadie las pone en un currículum, nadie la usa cuando se presenta, pero esos espacios para el rebote de ideas, el rebote de experiencias, el rebote de personalidades, creo que son súper importantes. Entonces, de alguna forma tienes que enmarcarlas, ajustarlas y dejarlas como parte del proceso educativo. Mm, bacán. Bueno. Oye, y lo último. En estos espacios, cada capítulo le pregunto a una persona, a los invitados si es que tienen alguna idea de negocio que estén, o que se les haya ocurrido, que piensen que está buena, pero que no la vayan a hacer porque obviamente, no sé, están enfocados en otra cosa. Pero nada, no sé si tienen algo por ahí que... Una cuestión que siempre he querido hacer y que nunca, buena pregunta, nunca me la habían preguntado. Hay una cuestión que siempre había querido hacer que algún día tal vez, cuando tenga más espaldas, tal vez lo logre, pero me encantaría agarrar negocios de barrio, así, onda, un almacén de barrio, y decirle ya, tratemos de innovar en tu negocio. Y me meto como socio, no sé, y me quedo ahí un tiempo para tratar de echar a crecer la cuestión y que contrate más gente y que se pueda justificar pagar más a las personas. O sea, si realmente eres bueno, deberíais ser capaz de arreglar algo así, ¿cachai? Mm, ¿Por qué no lo hago? Porque, claro, no tienen plata para pagarme lo que gano y por ende mi costo de oportunidad es muy grande y por ende no tengo la espalda financiera para dejar de ganar la plata que necesito y dedicarme a eso. Pero me encantaría hacer esa cuestión, más temprano que tarde. Me encantaría ir a locales así random y decirle, ya, tú que tenés un local piñufla y no está funcionando por ninguna parte, quiero ver si es que las herramientas de innovación te ayudan a hacer crecer el negocio y si soy tan bueno como creo que soy. Una mezcla de impacto social, una mezcla claro. también de autoprueba y ego de decir, oye, ¿eres tan bueno como crees que eres? ¿Sí o no? Eso. Hay un programa que no me acuerdo cómo se llama en este momento, gringo que hace eso. Es un tipo que es millonario y va a locales tipo... Yo vi un capítulo porque lo vi en un avión, de estos típicos Sí, que que tienen una cuando serie está en un... cargada. Claro, tiene una serie y tiene un solo capítulo o dos capítulos. Y me acuerdo haber visto este tipo que iba a una pizzería en Los Ángeles y hacía esto, po. Como que le invertía y empezaba a... Nada, mejorar el modelo de negocio, la estrategia de la pizzería y todo, y cuentan la historia, así que bueno, quizás pueda hacer la versión chilena, está bueno, Sí, y al final igual la historia es súper entretenida y a este tipo de programas les va súper bien, pues, por algo también Shark Tank y este tipo sí. que bueno, cada país tiene el suyo. Lo que me encantaría es que desde la práctica descubrir alguna metodología que sea aplicable. No puedo ayudarlos a todos, pero ayudar a Claro. a una gran mayoría a través de metodología siempre ayuda y el orden en que fui resolviendo las cosas y lo que funciona, pues nada garantiza que no vaya a fracasar, Mm, pero con lo que funcione tratar de hacer alguna ingeniería reversa de por qué funcionó. bacán. Oye, muchas gracias por venir y nada, ahí vamos a estar atentos a todos tus posts que están súper buenos. Vale, gracias Ignacio por la invitación nuevamente y mucha suerte con Expreso Startup. Vale, gracias, que esté bien. Chao, chao. Chao.